La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos. Quisiera que abrieran sus Biblias y juntos meditemos un poco en la palabra, que pocas veces predicamos este tema, no porque no querramos, sino cuando el Señor lo pone. Quiero que se ubiquen en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, 14 y 16. Es una porción muy conocida y muy predicada, muy leída. Incluso me atrevo a decir, algunos la leen cuando están enfermos y cuando están sanos la saltamos, ¿verdad? Pero no en todos pasa lo mismo. Y Santiago es muy severo en sus palabras cuando le escribe al pueblo. Y en esta oportunidad está hablando de la oración, de la sanidad y cómo ocurre estas cosas. Quiero leerla con ustedes, quiero leerles por lo menos el 14 al 16. Con toda reverencia la leemos y dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Guarde esa porción, márquela, y la vamos a utilizar al final. No quiero llegar con una predicación de este tipo mucho tiempo, porque todos necesitamos ser ministrados. Yo me encontré esta mañana con un folletito en la librería Josué Central, y es un folleto común y corriente, es propaganda de libros, pero me llamó la atención cuando lo leí y se lo voy a leer. Dice: en estos tiempos difíciles debes de leer. Título grande del libro dice: Vitaminas para el alma. Son 72 cápsulas de 1500 miligramos. Estas vitaminas para el alma tienen el poder de sanar muchas enfermedades del alma, tales como falta de perdón, amarguras, enojos, ofensas, soledad. Cuando uno va al supermercado, los que son curiosos, mi esposa me regaña: mírale si quiere el vencimiento. Y hay quienes miran la tablita nutricional, ¿verdad? Y dicen: ¿en qué me va a nutrir esto? ¿Qué tiene? Y aquí dice que los factores nutricionales de estas cápsulas tiene 800 miligramos de la sangre de Cristo, 400 miligramos del Espíritu Santo y 100 miligramos de palabras del Señor, 100 miligramos de fe, 100 miligramos de oración. Por supuesto que lo ponen así para una propaganda. Y ahí hay un número telefónico y un correo electrónico para que llamen. Lo que le van a ofrecer es un libro o quizás la Biblia. Son Biblias más que todo. Ahora, la pregunta es: ¿necesitaremos realmente esas vitaminas? Dice: qué cosa curiosa lo que voy a preguntar. Levante la mano el que nunca se ha enfermado. ¿No? Pero qué interesante, qué interesante. Ahora levante la mano el que alguna vez se ha enfermado. Yo supuse que eran todos, porque si nadie levantó la mano que nunca se ha enfermado, todos hemos pasado por una enfermedad. Y al momento de la enfermedad, lo primero que buscamos es algo para la enfermedad. Y lo hacemos en carácter de urgente y desesperadamente. No digan amén. Con su silencio entiendo. Desesperadamente. El dolor de cabeza me desespera, el dolor de los huesos me desespera cualquier cosa que venga como enfermedad. ¿Somos vulnerables? Sí.
¿Por qué? Ese es un interrogante a despejar. Cuando leemos Santiago dice, ¿está alguno enfermo aquí? Llame a los ancianos, únganlo con aceite y oren por él. La primera determinación es oren por él, pero que venga alguien que ore por él. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan al altar, oran por él, pero se puede ir igual. Entonces viene la incertidumbre y dice, bueno, ¿y si me han orado por mí? ¿Y qué pasó? O igual. Pero si usted lee lo que sigue diciendo Santiago, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces, ¿hay componentes más todavía como para que se vaya sano del altar? Sí, la falta de perdón, la falta de confesión. Y todavía dice más, confiesen los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si todo esto vienen a ser prácticamente las vitaminas que están ofreciendo en esas cápsulas, ¿qué importancia tiene que analicemos el asunto para ver si sanamos? Cuando cayó Adán y Eva en el huerto, perdieron la inmunidad y quedaron a expensas, ya lo hemos dicho en otras predicaciones, de todas las enfermedades, las dolencias, el caminar del tiempo para envejecer y establecido morir. Desde entonces, porque la Biblia dice en Romanos que uno pecó y por él entró toda la contaminación. Entonces hay algunas enfermedades, hermanos, que comenzaron y con ellas un programa de muerte. Y algunas enfermedades llegaron por castigo de Dios, otras por maldiciones ancestrales y otras por deterioro corporal. Establecido que nos muramos, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que así como nosotros observamos que este cuerpo se va deteriorando, el exterior, el hombre exterior se va deteriorando, pero el interior se fortalece. Y ahí la gran importancia de la sanidad del alma. Yo quiero hablarles un poquito sobre este título. Desde la cruz, Cristo envió la sanidad. Si usted cree eso, manténgase con esa posición hasta el final de este pequeño sermón, que se convierte en un mensaje para ustedes, porque la enfermedad puede ser por desobediencia. Y dice, es que algunas personas incluso lo dicen, y es que estoy enfermo, dice, confiesa él mismo por desobediente. Hay desobediencias que no deben de tomarse en esta consideración como la que yo tengo a veces. Mi esposa me dice, abrigate, mira que está lloviendo, porque ella, justamente igual que yo, sabemos perfectamente bien que aunque esté cirniendo, a mí ya se me desliza el agua, ¿verdad? Entonces, y eso me hace daño. Y yo lo sé que me hace, es una desobediencia, pero yo no quiero hablar de ese tipo de desobediencia. De eso todos tenemos pequeñas desobediencias. Pero quiero leerles lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Ahí usted encuentra bendiciones y maldiciones. No vengo a hablar de maldiciones, sino a recordar que son posibles factores para poder enfermarse. Vale decir, hay matrícula abierta para todo aquel que se quiere enfermar si omito esta palabra. Dice el 28:58, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Cuando nosotros abrigamos en nuestra mente y nuestro corazón que Jehová es nuestro Dios, es porque hemos hecho caso al mandamiento de Dios. Jehová uno es, Jehová es tu Dios. Si Jehová es mi Dios, entonces dice el versículo 59, Jehová
cuando no se teme el nombre de Dios o se toma el nombre de Dios en vano, dice entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Al leer esta porción de la Biblia uno se aterra, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible, Dios, si siempre decimos que tú eres bueno? Pero si no temen a mi nombre, si no han reconocido que yo soy Dios, puede venir todo eso. Y dice el 60, y traerás sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Sentenciosa es la palabra, pero sí tiene una solución. Mire, yo voy a considerar que la desobediencia es motivada por el enemigo. La desobediencia es un motivo que el enemigo pone en el ser humano. ¿Para qué? Para deteriorarlo. Dios puede impedir la enfermedad y puede permitirla, de eso estamos claros. Porque si no, la Biblia omitiría ciertas cosas, como por ejemplo Job. ¿Qué culpa tenía Job? Cuando Job se presenta a Dios todos los días en oración, en holocausto, y está haciendo lo que Dios dice. Y la Biblia comienza diciendo que Job era un hombre recto ante Dios y temeroso de Dios. Pero el enemigo llega a pedirle permiso y Dios dice, bueno, sí, hagámoslo. Entonces quiere decir que la enfermedad Dios puede permitirla. Tanto así que la enfermedad no la puso Dios, la puso el diablo. Y Dios le dijo, pero no le toque su alma. Esa me pertenece a mí. Y Job padeció tanto y tanto y tanto y Dios lo permitió. Entonces quiere decir que Dios puede permitir una enfermedad. Otra parte que vemos es que también la puede quitar de inmediato. Porque cuando llegó por un cafecito donde la suegra de Pedro con sus discípulos la encontró enferma. Mire, la Biblia dice que tenía fiebre y que la tocó y sanó. Cualquiera puede decir algo así como lo que yo voy a repetir, pero si una fiebre se pasa rápido. Yo estoy viendo el análisis del famoso virus que anda por este lugar y por otros lugares. Anoche en un documental veía que no somos nosotros, está en Perú, en Bolivia, en Sudamérica y ven avanzada. Pero descubrieron que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya hay algunos que se levantan al segundo día, ¿verdad? Los más débiles como yo puede ser al quinto, al tercero. Pero ahí los jovencitos, yo fui a orar por uno de los niños de la iglesia y estaba pero ardiendo en fiebre y mi señora me dice, pero usted tiene una fiebre terrible. Sí, el siguiente día estaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen capacidad los jóvenes. Entonces, pero también ese virus es tan maligno, bueno, después lo vemos, pero puede pasar. La suegra de Pedro puede haber tenido una fiebrecita pequeña, eso es lo que podemos creer. Pero ¿y qué tal si esta mujer estaba postrada desde hacía tiempos con una fiebre? Y dice que la fiebre, ¿qué es lo que la da? Mire, hay personas que tienen fiebres altas por cáncer, hay personas que tienen fiebres altas por una infección grande, hay personas que tienen fiebres altas permanentes, le baja, le sube. No sabemos la suegra de Pedro, pero Dios llegó, la tocó y se sanó. Y así quisiéramos para nosotros también, ¿no es cierto? Pero no como la de Job, ¿verdad? Sin embargo, aquí me está diciendo, dice que traerá esas enfermedades, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Sabe, amados hermanos, que hay países en el área que tienen maldición? Hay países en el área como, perdón, las cámaras, pero Puerto Rico, Cuba, son países que atendían mucho la piratería y vivían por eso es que hay mucho maleficio en esos lugares y hay santería. Pero la maldición es maldición. ¿Sabe usted que a nosotros de otro país, que no voy a mencionar el nombre, usted ya lo sabe, y si no, búsquelo en la geografía, nos mandaron sarampión? Aquí no teníamos sarampión. Nos mandaron la viruela, nos mandaron la gonorrea, nos mandaron un montón de enfermedades y no se fueron, porque hoy en día todavía le da sarampión a alguien, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el Señor dice, si no cuidares de poner por obra esta palabra, todo esto te puede venir. Pero entonces yo pienso que obedecer a Dios es estar ya premeditadamente sano. Obedecer a Dios es estar sano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo esto, dijo el diablo, mejor dicho el ladrón, dice ahí, vino para robar, para hurtar, para mentir, para matar, para destruir.
Entonces, ¿a quién no destruye una enfermedad? Mire, lo destruye primeramente físicamente y segundo económicamente, porque en la desesperación cualquier cosa se puede hacer para que sane el enfermo. Dije desesperación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros debemos de temer al nombre de Dios porque Él es justo. Mire, la justicia de Dios es para los hombres y el amor de Dios es el que hace el llamado a obedecer. Entonces, si esto es así, las plagas pueden ser de generación en generación. Si usted lee conmigo el 59 de nuevo, dice: Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Esto es bien lastimoso. ¿Por qué? Porque ese sarampión no se ha ido de ningún lugar. Mire, hay tantas enfermedades que están allí todavía permanentes por mucho largo. ¿Por qué? Porque las plagas permanentes traen la calamidad pública. Vemos nosotros en la televisión que dicen alerta roja por el dengue. Oiga, pero qué tremendo, alerta roja por el dengue, alerta roja por tal cosa. Entonces quiere decir que esas plagas están allí, llegan. Y no llegan por inercia, llegan porque a veces no está obedeciendo el pueblo, amado hermano. Usted va a hacerse preguntas esta mañana, seguramente por lo que estoy diciendo y lo digo tan rápido, que va a decir: bueno, ¿y por qué hay tantos sanos desobedientes? No nos interesan, hermanos. Dios va a tratar con su pueblo, Dios va a tratar con usted y conmigo, porque el día que yo acepté que Él fuera mi Señor, el Señor de mi vida, yo estoy bajo la disciplina de Dios y usted también. Amado hermano, eso se llama obediencia. Los que no obedecen tendrán su paga, tendrán su recompensa, pero nos debe de interesar, sí, para que vengan a los pies de Cristo, pero no como envidiarlos porque están sanos y no tienen a Cristo. Ese es otro tema. Las enfermedades están allí, hermano. Hay enfermedades, dice el 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley. Oiga, un día de estos hablaba con una persona y me decía que andaba buscando y escogiendo un hospital porque le habían dicho que en el que la iban a tratar a su esposa era un hospital lleno de bacterias. Y esto ya lo escuché. No estoy mencionando nombres de hospital ni lugares. Que el enfermo llega por una operación y se trae una bacteria que le complicó la vida. Tengo un amigo que tiene a su hijo mal. Él recibió un balazo en una pierna. Y no era de muerte. No era de muerte porque ni le quebró el hueso. Pero en la bala, cuando entró y fue al hospital y le hicieron la curación y le saturaron todo, una bacteria entró. Y esa bacteria no le permite que sane la herida. Y no solo eso, la bacteria se multiplicó y se ha ido al hueso. Ahora le quieren cambiar el hueso. Y ya hablan hasta de amputación. Entonces, usted va al médico y el médico le dice: te vamos a hacer examen de tal cosa, pone su bracito. Te vamos a hacer otro porque no salió nada, le pone el otro bracito. Y le va poniendo hasta la piernita. Y le hacen tantos exámenes para llegar a nada. Pero aquí dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Dice: asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro. Vale decir, no está escrito en el libro de los médicos, no la conocen la bacteria. Estamos mal, amados hermanos, pero todo lo estoy explicando porque puede ser esa enfermedad por la desobediencia. Por la desobediencia, no de la que le puse como ilustración, de que yo soy desobediente, que me mojo. Hay mujeres que dicen: no, hoy no voy a lavar los trastes porque planché. Tiene razón, después ya me lo explicaron y lo entiendo perfectamente bien. Eso es cuidarse, no ser desobediente. Pero ¿sabe usted que las enfermedades son tan terribles, amado hermano? Y nosotros como iglesia sabemos perfectamente bien, y al predicar este tema es que es delicadísimo. Porque es bien fácil predicar la fe, bien fácil decir: la Biblia dice que sobre los enfermos impondrá su mano y estos sanarán, y vengan al altar y les ponemos las manos, pero no pasó nada. Entonces, yo no me frustro, porque al estudiar esto me doy cuenta que yo mismo puedo estar aquí. Entonces,
otra parte que quiero explicarle, que la enfermedad puede ser por la idolatría. Y dice, hermano, ¿y qué tanto puede ser grave? ¿Cómo no? Éxodo 20 me lo dice. Éxodo 20 me lo dice de una manera clara, concisa y precisa. Mire, dice Éxodo 20, el versículo, voy a leer el 4 para tener contexto. Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es una ordenanza de Dios, es un precepto de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, pero si es Dios el que lo dice, ¿acaso no le acabo de leer en Deuteronomio que dice que tienes que temer a ese nombre, Jehová? Tienes que temer al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se enoja cuando hay desobediencia. Entonces este mandamiento, que es uno de los 10, está allí. Jehová, el Señor, uno es. Y está ahí. Cuando alguien se hace una imagen, es que está cambiando a Dios, es que está cambiando al poder de Dios y está cambiando a un poder diferente. Y esto lo quiero aclarar, y este concepto es importante. Hay personas que dicen en el nombre de Dios y otro, y usted ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo puede ser posible si Dios dice que no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Jehová tu Dios es único, es el único Dios verdadero, y Él es el que dice que te puede visitar en esta generación. Si las generaciones las pusiéramos de 40 o 50 años, mire, en cuarta generación estamos hablando de más de 100 años, y mucho más años pueden ser. Pero cuando estudiamos un familiograma, nos damos cuenta, por eso ya lo dije en otra prédica aquí pasada, de que el médico le dice, le empieza a preguntar sus dolencias y le dice, ¿alguien de su familia padeció el corazón? Sí. ¿Alguien de su familia padeció la riñones? Sí. ¿Alguien de su familia padeció de esto? Sí. Y de todo dice sí, de eso va a morir. ¿Es serio? Siempre preguntan ¿por qué? Porque hay un rebote. Aunque no querramos, hay un rebote, porque la palabra lo dice, porque yo visito la maldad de los padres en los hijos y hasta la cuarta generación. Amado hermano, usted no sabe, yo no lo sé, hasta dónde tengo yo un tatarabuelo alcohólico, un tatarabuelo mañoso, un tatarabuelo, qué sé yo. Entonces eso es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque esta es parte de lo que Dios dice. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando habla el apóstol que vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo en la cruz del Calvario, amado hermano, esta es la ventaja de ser creyente. Esta es una de las grandes ventajas de creer a Dios. ¿Por qué? Porque esto no va a pasar si usted cree en la sangre de Cristo, si usted cree que Jesús tiene poder. Entonces el castigo no viene para sus hijos y no viene para nadie más, porque la obediencia va caminando de acuerdo. Pero no todo está en enfermedad bajo el pecado. No todo. No nos equivoquemos. No todo. Yo le quiero aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, Dios permite la enfermedad para crecer en fe. Y usted dirá, oiga, y solo por eso me va a enfermar el Señor. No, es que no te va a enfermar, va a permitir. Y quiero decirle lo que Job le pasó. Job nunca se enteró que le habían dado permiso al maligno para que le hiciera daño. Nunca. Nunca se enteró. Dios sí sabía. ¿Cuánto tiempo estuvo este hombre enfermo? Mucho rato. Llegaron 3 amigos y lo conminaron a cosas absurdas. Y llegaron a decirle tantas cosas, porque has pecado, estás así. Pero sabe, yo le estoy explicando que no todo es por el pecado. Es que sos desobediente y por eso Job te tiene así Dios. No. Por eso es que al final del capítulo de Job, cuando Dios, le voy a leer el 7 como un anuncio. Mire, 42:7, que es el último de Job. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz, que era uno de los amigos temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job.
Tomen ahora una ofrenda y usted lee lo demás, vayan y pónganla y Job va a orar por ustedes. Y ahí Job sanó. Pero unos minutos antes, o quizás nos pongámosle no sé cuánto tiempo, antes de que ocurra esto, Job ha reconocido su error. Y Job acude a Dios de una manera especial. ¿Por qué le estoy diciendo que no es por pecado? Si Job era íntegro con Dios, Job era un hombre que oraba a Dios, un hombre que buscaba a Dios constantemente y está en esa encrucijada de su vida y Dios lo sabe y Dios se lo permite. Por eso Job cuando leemos el 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Después de que ha oído todo lo que le han dicho, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cuando esté el problema de la enfermedad, cuando esté el problema más cruel de su vida, que es el dolor intenso por una enfermedad, puede llegar a creer que Dios no existe. Puede llegar a creer que Dios no le quiere hacer un favor. Puede llegar a creer muchas cosas. Por eso se mete en el encajonamiento de la duda y la fe disminuye. Y usted debe de saber que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aún en los últimos momentos, aún en la circunstancia más difícil de la vida, usted tiene que creerle a Dios. Una hermana muy querida de la iglesia, doctora por cierto, creo que lo conté un día aquí, dice: yo conozco hasta dónde y cómo la medicina puede hacer esto. Cáncer al páncreas. Y para entretenerse un poco fue al tratamiento. Y de repente dice: no es esto. Si no es Dios, no es nadie. Porque dice enfermedades duraderas, largas y permanentes. Cáncer. Pero no quiere decir que Dios no sana. Tengo un amigo que me mostró su foto cuando estaba enfermo y me dijo: ahora este soy yo. Y este era antes. Antes su pelo bonito, peinado. Después me la mostró como estaba sin pelo. Después me mostró cómo estaba de delgado. Y hoy me muestra una foto y él físicamente al frente dándole gloria a Dios. Porque Dios sí sana. Dios sí sana. Por eso Job entendió esto y dice: yo, dice Job, por tanto, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Lo que está diciendo Job aquí es que está en la escuela de la fe, está en la escuela de la perseverancia, está en el lugar perfecto para darle la gloria a Dios aún por la enfermedad, está en el lugar perfecto para glorificar a Dios, amado hermano. Mire, lo que yo estoy predicando me puede ocurrir y yo creo, hermano, que yo voy a decirle: Señor, la gloria es para ti, aquí estoy, no importa lo que esté ocurriendo, pero yo la gloria te lo doy a ti porque tú eres el que hizo este cuerpo, tú eres el que sabe que por la caída del hombre vino esta desgracia, pero Señor, sé que tú puedes sanarme. Esa es la probabilidad más grande que puede existir en el enfermo, de decirle: Señor, tú puedes. Job lo dijo de esta manera y este hombre dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Yo de oídas había nada más oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la victoria final. Cuando de oídas estamos ahora, pero cuando vea el milagro, entonces le dirá: mis ojos te ven. 3 días para 10 años es un milagro. Yo cuando oigo eso, hermano, para Dios no hay nada imposible. Mire, Dios permite para crecer. Pablo, que ya lo hemos dicho muchas veces, tuvo un aguijón. Y cuando describimos aguijón, hermanos, es aguijón. A mí me gusta en mi casa hacer cosas, locura, rajo leña. Digo que para ejercicio, pero no, para cocer los frijoles. Pero de repente se me metió una astilla por ahí y ya salgo llorando de mi esposa: mira vos que miras bien, mírame dónde está, porque me estorba. ¿No es cierto? Y un día me sacó una astillita y vaya, y yo quedé bien. Pero ayer, creo que antier fue que le digo: fíjate que no la sacaste bien, aquí está. Y que no te acordás que fuiste a rajar otro poco de leña. Pues otra astilla.
Porque el cuerpo, mire hermano, el cuerpo es así. Pablo tenía un aguijón, no sé qué tipo de aguijón. Ya ha tenido un dolor de estómago fuerte, ¿sí? Ya ha tenido un dolor de cabeza que mejor se quiere pegar con... Yo estaba en el seguro una vez esperando, no me acuerdo qué, y le digo yo a una, ¿y qué le pasa a esta señorita? Es que tiene un dolor de cabeza que no lo soporta y la estamos deteniendo porque ella quiere irse a dar contra la pared. Ese es aguijón. Ese es un dolor de cabeza fuerte, ¿o no? Yo pregunto, ¿qué aguijón tendría Pablo? ¿No es cierto que a veces vamos por ahí y decimos, es que me duele aquí, y se desanima, no quiere ir a ninguna parte, pierde el ánimo porque tiene un aguijón, tiene un problema? Pero siga creyendo que es disciplina de Dios, pero que no es por pecado. Ya no estoy hablando del pecado ni la desobediencia, estoy hablando que es para crecer en fe, estoy hablando que es para sostenerse. Por eso es que este hombre le dijo al Señor, y este versículo es tan predicado, que le dijo, Padre, 3 veces te lo he pedido, ¿por qué no me lo quitas? Bástate en mi gracia, mi hijo, porque en tu debilidad yo voy a perfeccionar mi poder. Lo tuvo así por mucho rato y aquel hombre le daba la gloria a Dios. Entonces, amado hermano, las enfermedades pueden aparecer por mucho rato y puedo seguir hablando, pero quiero detenerme en este importante. ¿Y por qué? Porque es educación para la iglesia. Usted sabe que nosotros tomamos Santa Cena, ¿sí? ¿Sabe que está instituida por el Señor? ¿Cree que la sangre de Cristo es verdad? ¿Cree que el pan que comemos es verdad? Ok. Váyase conmigo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, donde predicamos siempre la Santa Cena, y hay un consejo después de la Santa Cena. Y este consejo, quiero que se lo lleve como una cápsula ahora, porque no estaba aquí en el libreto, pero apareció. Mire, cuando Pablo observó que tomaban la cena del Señor, se fijó que había un relajo, un tremendo relajo. Por eso es que el último versículo dice, cuando tengan hambre, coman en su casa. Sentenciosamente así dice el versículo 34, pero no quiero que lleguemos hasta ahí, solo quiero que nos tengamos una particularidad que podría ser parte de la enfermedad, y esta cae no en desobediencia, sino en falta de discernimiento, y falta de discernimiento intencionada a veces. Ojo con lo que voy a decir. Mire, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo quise poner aquí a última hora. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo, ustedes pueden morirse, ustedes pueden caer en enfermedad, usted puede, en vez de sanar por tomar la Santa Cena, se puede morir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Discernir es entender, no discernir es no entenderlo, pero también tiene la parte que es, sabiéndolo, lo permito hacer. Discierno, pero no, lo voy a hacer. Y eso es grave. Entonces esa enfermedad puede venir. Yo casi que le digo, Señor, mira, y sería solo para los discípulos de aquel tiempo, será para los de acá. No, es para todos. Si usted ha observado, cuando yo ofrezco Santa Cena en el nombre del Señor, le digo, es el momento de pedir perdón. Yo siempre lo digo. Es el momento. Si una lágrima asoma a su mejilla, usted está en el momento justo de pedir perdón. Pero hay una cosa bien terrible, y la aprovecho como enseñanza. Hay gente que se va con el pecado sin confesarlo y no toma la Santa Cena. ¿Sí? De esos no hay aquí. Hay personas que dicen, no, yo estoy en pecado, pero ahí hace menos a Dios, porque dice la palabra que si yo digo que no he pecado, hago mentiroso a Dios.
Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Y dice la palabra, venid a mí, estemos a cuenta. Entonces, si eso es así, yo tengo un acceso vía libre para pedir perdón al Señor en el momento que yo me arrepienta. Por eso yo insisto en la Santa Cena y demoro un poco para que oremos, para que discernamos, para que comprendamos que lo que vamos a hacer no es una liturgia ni es una ceremonia, es un sacramento de Dios. Y si es un sacramento de Dios, usted lo toma con gozo. Y algún pecado, y usted lo confiesa y dice, Señor, perdóname porque yo me arrepiento. Yo no me puedo ir sin tomar la cena del Señor porque yo con esto confirmo que tú me perdonas. Hermano, eso es importante. Lo que no es importante es irse sin la Santa Cena y irse con el pecado. Entonces hay enfermedad. O si lo toma por tomarlo así como quien dice nada, es pues peligroso. Lo traje como enseñanza porque puede ser una enfermedad. Pero no todo está en el pecado. No todo está en la desobediencia. Hay enfermedades corporales, como le dije la de la suegra de Pedro, y otras más que podríamos tener. Yo se lo puedo comprobar. No lo busque, no lo lea porque no vamos a ir hasta ahí. Solo quiero que vea. Jesús comprobó cuando no es por pecado. Los discípulos con el ciego le dijeron, oye, y este está así porque pecaron sus padres, refiriéndose al mandamiento de las generaciones. No, es para la gloria de Dios. Y mire, cuando se le presentó a aquel hombre que le dijo, mira, anda y baja que mi hijo se muere. Y Jesús le dijo, ándate, tu hijo vive. Y dice la palabra que se fue, y cuando toda la noche caminó con fe, y cuando lo salieron a encontrar le dijeron, tu hijo vive. ¿A qué horas? A las 7:30 de la noche. A esa hora el Señor dijo la palabra. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? No fue a ver al enfermo, no fue a consultar si era por pecado, no fue a ver si era desobediente, no, sencillamente dijo la palabra y sanó. Entonces es lo mismo que puede ocurrir con nosotros, hermano. Yo no quiero con esta palabra en esta mañana decirle que usted está enfermo por desobediente. No quiero decirle que está enfermo por pecador. No, en absoluto. Eso le corresponde a Dios, amado hermano. Yo debo decirle que Dios es misericordioso y es bueno, y Él tiene palabra de ciencia y sabiduría para sanar su enfermedad ahora mismo, si usted lo está pidiendo. Amado hermano, este hombre, el centurión, dijo, mira, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya es suficiente para sanarlo. Ve que tu siervo está sano. No fue exactamente a buscar al enfermo porque había pecado y pedirle que pidiera perdón. No, hermano, muchos, por ejemplo, el paralítico que lo bajaron era pecador porque lo primero que hizo fue, tus pecados te son perdonados. No lo sanó de inmediato, sino que lo perdonó primero para después darle la sanidad del alma. La sanidad está en la voluntad de Dios. Amado hermano, así rapidito le digo, ¿por qué se murió Lázaro? Lázaro lo dejó morir y lo podía sanar. ¿Habría pecado Lázaro? Pues hombre, a saber. ¿Pero por qué? Sencillamente por dos cosas. Lo dejó morir porque iba a glorificar al Padre sacándolo de la tumba. Y segundo, para dejarnos claro que Él nos va a resucitar a nosotros. Para dejarle claro a usted, a mí, que la resurrección existe para nosotros. Amado hermano, mire, dejó morir al profeta Eliseo. El profeta Eliseo dice en Primera de Reyes, dice, y murió Eliseo de la enfermedad que tenía. Oiga, y uno se dice, pero y que no era el gran profeta de Dios. Pero que acaso no hemos leído allá en Hebreos 9:27 que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Sí, hermanos, si cuando se me llegó el día ya estuvo. Jacob, cuando se le llegó el día, reunió a sus hijos y los bendijo y les dijo, todo se acabó, aquí estamos ya, aquí se acaba todo. Jesús, cuando bajó del monte Getsemaní, le dijo a sus discípulos, vámonos, mi hora ha llegado. Amado hermano, cuando Dios lo dispone, eso, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Gloria a Dios. ¿Por qué no? Y cuando Dios lo dispone, ¿qué vamos a hacer? Job estuvo enfermo, pero sanó. Pablo tenía un aguijón para no enaltecerse. Y mire, llama la atención, y esto se lo traigo. Pablo en su carta dice, y dejé en Mileto a Trófimo enfermo. Es como para contradecir la Biblia. Alguien de esos que tiene su propia eisegesis, no exégesis, puede decir, ahí se equivocaron.
Porque la Biblia dice: sobre los enfermos impondrá sus manos. ¿Y por qué Pablo está diciendo aquí que dejó a Trófimo enfermo? Oiga, hermano, es que cuando la voluntad de Dios, ya le dije a usted que usted puede venir al altar, puede ponerse de pie, pero si no llegamos a la conclusión perfecta, difícil es que haya sanidad. Y déjeme decirle que cuando concluyamos este sermón, usted me va a dar la razón. ¿Sabe por qué? Pablo dice: dejé a Trófimo en Mileto enfermo. Y a Timoteo le decía: oye, mijo, tómate un poquito de vino y no tomes tanta agua por causa de tu enfermedad. Y dice que tenía una enfermedad constante del estómago Timoteo. Timoteo, un gran siervo de Dios. Uno se pregunta: ¿por qué está enfermo el pastor en Alemania? ¿Por qué está curándose el otro por el otro lado? ¿Y por qué es un gran siervo de Dios y tiene esta gran dificultad? Amado hermano, porque es la voluntad de Dios, no es nuestra. Es Dios quien va a decidir cuándo nos va a sanar y cuándo no. Entonces, amados hermanos, sepamos esperar con paciencia, pero tenemos que entender algo importante: que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario tuvo una razón de ser para que usted y yo rompamos con las maldiciones ancestrales, rompamos con la idolatría antigua, rompamos con toda la desobediencia, porque Cristo murió en la cruz para que usted y yo realmente nos apropiemos de las promesas de Dios, entre ellas la sanidad divina, porque Él puede sanar. En un día quitó el pecado del pueblo para reconciliar al mundo. En un día cambió el hombre a una fe positiva en la cruz del Calvario. Oiga, cuando Jesús perdonó desde la cruz, no lo pierda de vista. Porque cuando Jesús está clavado, derramando su sangre, hizo una mirada, no mirada furtiva, ni de reojo, ni de soslayo, una mirada profunda al mundo, y dijo en términos generales: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no es que solo los detractores, no es solo los que lo crucificaban. Mucha gente lo sigue crucificando al no creer. Mucha gente lo sigue crucificando al no darse cuenta de que aquel que moría cumplía las profecías del Dios Padre que están para sus hijos sobre esta tierra. Amado hermano, es importante que ese camino abierto a la fe por Cristo, en ese momento nos llevaba a la redención total del alma y el cuerpo. Es un suceso futuro que nosotros tenemos que ver un día en cuerpo glorificado o transformado con el Señor. El hombre volvió a vivir para vivir bien. Yo quiero decirle que si usted cree que Cristo llevó sus enfermedades, tiene que apropiarse de esa cruz. De otra manera, es difícil. Porque cuando el Señor dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen, en ese momento llevó las enfermedades. En ese momento hubo perdón. Nadie uso la palabra nadie, es mía. Si alguien me refuta esto, hágalo. Pero nadie que no se ha arrepentido puede tener sanidad divina. Yo sé que hay pocos amenes, pero si no hay arrepentimiento, difícil es que haya sanidad divina. Por eso el Señor dijo a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero hay gente en la desobediencia, con problemas ancestrales que no sabe, no conoce, que no ha querido volver a la realidad. Y la raíz de la enfermedad no la conocemos, nunca la vamos a conocer. Le atribuimos deterioro del cuerpo, le atribuimos pecado, le atribuimos desobediencia, y atribúyele todo lo que quiera, pero la única que sabe la raíz de la enfermedad es Dios. Entonces, si esto es así, ¿qué sabe usted de las maldiciones ancestrales? ¿Qué sabe de la generación que te viene en su vida? Quizás nada. Pero si están ahí, hay que romper con ellas. ¿Sabe por qué? Porque más de 2900 años han pasado
para que esta profecía escrita siga cumpliéndose, la que le voy a leer en Isaías 53:4. Y quiero que cuando la lea conmigo, se la lleve en su mente y en su corazón como una cosa propia. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No basta con que un predicador se pare a arengar, no basta con que un predicador se pare a querer meter en la mente de las personas esto, sino que lo que debe de bastarnos es creer que la muerte expiatoria tuvo razón de ser, porque ahí Jesucristo rompió con la maldición ancestral. Jesucristo rompió con la maldición de nuestros padres. Jesucristo rompió con la maldición que está por el pecado. Jesucristo rompió con la maldición que viene por la desobediencia. Jesucristo rompió en la cruz del Calvario con todas las cosas que puede tener el hombre. ¿Por qué? Porque al derramar su sangre preciosa, Él está vertiendo esa sangre para pagar un precio para la redención del hombre. Y una vez el hombre en la redención entra en el paquete no negociado, sino que propiamente de Él, para obtener todas las promesas de Dios, entre ellas la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo. Amado hermano, nosotros tenemos que hacer esto, pero tenemos que imitar a Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo? Mire, nosotros Pedro cuando escribe tan bonito. Dice Pedro en su versículo 21 del capítulo 2, yo sé que voy rápido, pero quiero llevarlo hasta aquí. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermano, el día que yo diga que yo no tengo pecado y que no tengo engaño en mi boca, yo estaría imitando a Cristo. Pero eso es lo que pretendo, eso es lo que queremos. Porque dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice Pedro en su versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En ese momento culminante de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, ahí se cumple esta profecía de que Él llevó los pecados nuestros sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Oiga, esta es palabra de Dios. Esta es palabra que representa la verdad de Cristo en la cruz del Calvario. Amado hermano, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un problema de hace rato, váyase a la cruz del Calvario con su mente y con su corazón. Usted me va a decir: pero eso hace muchos años que pasó. Está vigente, amado hermano, porque Cristo ahí depositó aquella sangre preciosa para que usted y yo tengamos vida eterna y podamos gozar de los privilegios en salud. Él dijo que el enemigo vino a robarnos, Él dijo que vino a hurtarnos, Él dijo que vino a matarnos, a destruirnos. Pero déjeme decirle que nosotros no debemos de aceptar eso, porque Él dijo que vino para darnos vida, y vida y en abundancia. Y dice el versículo 25: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso dice Pedro, eso debemos de imitar, eso debemos de hacer. ¿Por qué? Porque es necesario, amados hermanos, que le creamos al Señor en el milagro que Él puede hacer en su vida en un determinado momento de la desesperación por el dolor o por cualquier cosa. Amado hermano, por eso Santiago dice así, de esa manera: si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Interesante. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué interesante. Cuando yo inicié el sermón le dije: levanten la mano los que no están enfermos, nunca han estado enfermos.
Y le dije, ahora levante la mano los que sí han estado enfermos alguna vez. Pero no les pregunté cuántos están enfermos ahora. Y no le voy a preguntar. Solo quiero que cuando yo ore por usted, usted reciba del Señor, no de mi persona, reciba del Señor lo que el Señor esta mañana le va a regalar. Váyase hasta la cruz del Calvario, pida perdón por arrepentimiento, rompa con las maldiciones que no conoce ancestrales, rompa con las cadenas opresoras antiguas que usted no conoce, rompa con la desobediencia de los que fueron antes que usted. Solo incline su rostro y ore conmigo. Amado Dios, Padre, así me lo advertiste, Señor, que les dijera que había que confesar los pecados. Y yo mismo, Señor, confieso los míos. Porque esa es la forma de romper las maldiciones ancestrales, esas maldiciones pasadas que no conocemos. Y esto nos lleva, Señor, a rogar porque sea tu voluntad. Nos hemos dado cuenta esta mañana que hay enfermedad por desobediencia, por el pecado, pero no hay excepción, Señor, porque muchas son por deterioro del cuerpo, muchas son para crecer en la fe, muchas están ahí, Señor, por un pequeño descuido. Por eso esta mañana queremos creer que en la cruz llevaste tú primeramente nuestros pecados, y que ahí llevaste la maldición que se hizo por el pecado en la humanidad entera, y que ahí rompiste, Señor, con todo esquema del enemigo. Porque si eso fue así, Señor, en esta hora clamamos para hacer nuestra la promesa: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esta mañana, Señor, hay un pueblo orando. Yo no sé dónde tú lo estás visitando. Ese páncreas, ese intestino, ese corazón, esos triglicéridos, colesterol y todo lo que arruina el cuerpo. Ahora, Señor, visita a tu pueblo y tócalos, Señor. Porque ellos están rompiendo con maldiciones antiguas. Ellos están rompiendo ahora con todo esquema del enemigo. Y en tu nombre, Señor, sea erradicada toda enfermedad. Ahora, huya de este lugar. En el nombre de Jesús, por la autoridad y el poder de esa muerte expiatoria. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad, fuera. En el nombre de Jesús, poderoso Dios. Por tu llaga fuimos curados. Que mi mirada esté, Señor, pendiente de la cruz del Calvario, aunque ya no estás ahí porque vives en gloria. Pero ahora, Dios mío, ministra este pueblo, Señor. Ministra este pueblo. Ahora, en el nombre de Jesús, llega, Señor. A todo aquel que está creyendo en este momento, ahora hay sanidad divina. Tú que estás pegado al televisor, tú que no nos has hecho el clic, en este momento te digo, si tú tienes una enfermedad, no importa cuánto tiempo la hayas tenido, no importa de qué clase de enfermedad, déjame decirte que Cristo quiere perdonar tus pecados porque te quiere sanar ahora. Pon tu mano ahí en tu dolor, pon tu mano donde tienes el problema, aférrate a esta palabra y créele al Señor Jesucristo que esa muerte en la cruz tuvo un significado grande y está vigente para ti que estás viendo la televisión. Ahora recibe palabra y sanidad divina en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo. Ahora la congregación toda. Si tiene un hermano a su lado, póngale su mano, solo póngasela y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora oro para que esta enfermedad tuya se vaya. Poderoso Dios, gracias. Aleluya, Jesús precioso, gracias. Oh, que este pueblo, Señor, lleve en su corazón
porque esa cruz tiene gran valor, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.